del día de hoy. Adelante, mi estimado Jerry, muy buenos días. Hola Charlie, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos a todos, Bien, buenos días. muchas gracias, adelante. Muchas gracias. Qué gusto tenerlos, Fátima, compañera de nosotros, la verdad es una experta en el tema. Quiero hablarles un poquito sobre ella, sobre su currículum, que ha sido, la verdad, bastante interesante. Ella es Fátima Pérez, es licenciada en Comercio Internacional y maestría en Logística Internacional por la Universidad de La Salle Bajío. Ya tiene 6 años de experiencia en operaciones de importación y exportación, además de 10 años colaborando ya con COFOSE, en la coordinación de certificación y requerimientos internacionales, asesorando empresas atendidas por COFOSE en el área y gestionando los apoyos para la obtención de estos requerimientos. Entonces, la verdad es que tiene un área de expertise bastante amplia. Es un tema bastante interesante y que es de mucho interés para los empresarios. Entonces, pues me gustaría que pudiera empezar porque es mucha la información y me gustaría que pudiéramos exprimir lo más que pudiéramos a Fátima. ¿Sale? Pues Muchas adelante. gracias, Jerry. Mario. Buenos días a todos y bueno, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, si me pueden confirmar que la puedan ver. Claro. Listo, Fátima. Ahí está. ¿Confirmado? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos nuevamente y el día de hoy me toca hablarles un poco sobre la competitividad para las empresas. Estos requerimientos que se vuelven ya que ya no son un plus, sino que ya son necesarios para poder competir y estar a la par con productos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Me gustaría de primera mano que me pudieran compartir, bueno, que nos pudieran compartir de qué sectores o qué productos son, son los que están manejando los participantes. Tenemos esta encuesta, ya se la puede leer por código QR entrando directamente al link que se encuentra en la parte inferior, https://www.menti.com/ y esta clave, o entrando a Menti, incluyendo el código 706562, para saber más o menos cómo está el grupo y en qué tipo de productos o sectores nos vamos a enfocar de manera más dirigida. Si me pueden apoyar respondiendo, se los agradeceré. Y vamos viendo. Bueno, tenemos más de 40 participantes y 7 respuestas. Mm, 10 respuestas solamente, nos faltan como 30 participantes. Damos unos segunditos más. Que tenemos empresas del sector electrónico, marroquinería, calzado, alimentos, una de robótica. Busco que en esta sesión podamos tener un poco de interacción a través de estas encuestas, sobre todo para que se lleven información más particular de sus sectores, y creo que pues cerramos la encuesta con 11, 12, 13, pero básicamente estamos hablando de cuero calzado, alimentos, principalmente servicios. Ok, perfecto. ¿Por qué les pregunto esto? Voy a cambiar mi pantalla nuevamente.
Es importante conocer nuestro mercado, conocer nuestro producto, y en ocasiones cuando alguna empresa llega con nosotros y nos pregunta qué requerimientos o qué necesito para exportar mi producto a determinado país o a determinado mercado, tenemos un desconocimiento. Entonces, tanto de lo que hay que cumplir en México, principalmente, y esto nos genera una desventaja porque al no cumplir las normas que se establecen en México a nuestros productos, se nos va a complicar el poder llegar a cumplir las normas internacionales. Y empiezo con estas dos preguntas: ¿qué productos tenemos? Y la segunda es, ¿conocen qué certificaciones o normas oficiales aplican en México para su producto? Este es el código aplicable 6980030, o leyendo a través del lector de código de barras, si me pueden apoyar, para saber cuántos de ustedes están en este cumplimiento. Veamos los resultados de esta. Yo creo que tenemos... Ah, ok, me dicen que si puedo poner el código de nuevo. Claro que sí. A ver, ahí lo tienen. Sí. Ayer le hablé. No quiere compartir. Bueno, creo que vamos a tener a los mismos 14 participantes. 5 nos dicen que sí conocen las certificaciones y las normas que aplican en México. 10 nos dicen que no. Ok. 16. Esta es la tendencia y es muy normal en que en México desconozcamos el cumplimiento normativo de nuestros productos. ¿Ok? Esto ya nos da un parámetro para saber el grado de involucramiento que tenemos en estos temas. Entonces, ya entrando en materia, vamos a hablar. ¿Qué es una certificación? Una certificación es un requerimiento específico para los sectores industriales, grupos de empresas o bien mercados internacionales en el cual tienen un objetivo común, ya sea un mercado particular, un tipo de consumidor, un nicho, y consiste en verificar el cumplimiento de reglamentaciones que el producto tiene que cumplir para poder entrar en este nicho en particular. Y esta validación corresponde comúnmente a una entidad avalada por una instancia gubernamental, una tercera parte o en ocasiones el mismo cliente. ¿Qué sucede en este punto? Estamos hablando de características o cumplimientos particulares o normativos del producto. El día de ayer me hacía una llamada a una empresa que hace un mezcal y me preguntaba: oye, Fátima, fíjate que tengo un cliente en Estados Unidos y me está pidiendo que le coloque la leyenda de orgánico dentro de mi etiqueta. ¿Puedo hacerlo? No.
No se puede hacer, no se puede declarar en etiqueta, en empaque o en cualquier medio oficial de nuestra empresa, de nuestro producto, una declaración de este tipo si no tenemos la validez, si no tenemos la garantía de que ya fue revisado que efectivamente se está cumpliendo. A esto se refiere una certificación. Por otra parte, tenemos lo que son, estos son algunos ejemplos de certificaciones. Me las voy a llevar un poquito rápido y no voy a entrar en materia en esta lámina. Por otra parte, tenemos lo que son los requerimientos. Y un requerimiento es también una especificación a cumplir por parte del producto, un registro o información que se debe proporcionar y que se debe avalar por una autoridad. La diferencia entre una certificación y un requerimiento es la siguiente. Una certificación puede ser un tercero, alguien que no está dentro de una instancia gubernamental, pero también puede ser una instancia gubernamental. ¿Sí? Alguien tiene su micrófono abierto. Por otra parte, un requerimiento internacional sí lleva validación. Sí. Bueno, chicos, creo que alguien tiene su micrófono apagado. Les pido, por favor, que los puedan desactivar. Listo. Gracias. Y por otra parte, como les... Sí, Jerry. Perdón, Fa, a todos los empresarios, por favor, les pedimos mantener su micrófono y su cámara apagada para evitar hacer ruidos o interferencias con el ponente. Gracias. Gracias. Entonces, un requerimiento internacional sí lleva una validez o una palomita por parte de una entidad gubernamental. Y estas son características que se establecen por normatividad. Es decir, hay que cumplirlas porque hay que cumplirlas. Estos son algunos de los ejemplos de requerimiento que van desde registros, tablas nutrimentales, etiquetados, procesos, registros sanitarios, dependiendo del tipo de producto. ¿Cómo saber qué tengo que cumplir, tanto en México como en el extranjero? Nosotros como COFOSE, nuestro enfoque es netamente a la exportación y lo que atendemos en mi área justamente corresponde a las certificaciones o requerimientos para poder acceder a mercados internacionales, no tanto a mercado nacional, aunque sí los conocemos y una de las primeras preguntas que llegamos a hacer es, ¿estás cumpliendo con determinada norma, con determinado registro? Entonces, toda normatividad extranjera es casi un hecho que tiene una homóloga mexicana. Es decir, si nosotros estamos cumpliendo la normatividad en México, esto nos da un peldaño a cumplir la normatividad extranjera. Otra de las preguntas aquí es, ok, ¿es obligatorio este cumplimiento? Dependiendo si se trata de una certificación o un requerimiento. Una certificación es más de índole comercial, aunque el fundamento y la base está en su mayoría en lo que es legislación tanto del país origen como del país destino. Entonces, hablando con relación al tema del e-commerce Go, que justamente el enfoque es venta en línea, algunos llegan a comentar, oye, pero si lo voy a llegar a vender en internet, no lo voy a vender en una tienda física, no se lo voy a vender a un distribuidor, ¿tengo que cumplir? Tienes que cumplir, si estamos hablando de la normatividad. Entonces, hay que tener identificados estos 6 puntos. Y al inicio yo les comentaba, tenemos que conocer nuestro producto, nuestro mercado, nuestro cliente potencial. Entonces, esta ficha para ustedes es sumamente importante porque contestando estas preguntas van a tener una guía de qué es lo que tienen que hacer para este cumplimiento. Primero, el país. De repente llegan y nos preguntan,
oye, yo quiero exportar, pero pues no sé dónde, ¿qué tengo que certificar? Es por eso que tenemos que tener muy claro tanto el país, el segmento, el canal de distribución o venta, quién es mi competencia, qué normatividad me aplica en México y la ficha técnica de mi producto. Porque al contar con una ficha técnica bien elaborada, vamos a poder tener todos los elementos, tanto en materiales como en temas de procesos, que tenemos que validar en algunos casos. En pocas palabras, conocer mi producto y conocer mi mercado. ¿En qué me da o en qué me ayuda a tener una certificación o cumplir normas? Entonces, aquí tenía otra encuesta que creo que por temas de tiempo me la voy a brincar y voy a explicar de una mejor manera. El que nosotros podamos cumplir un requerimiento nos va a dar la tranquilidad de que nuestro producto tiene ciertas garantías en temas de calidad, de seguridad hacia el cliente o hacia el consumidor. Y en el tema de una certificación, en ocasiones nos da ese plus para poder llegar a nichos de manera muy particular. Volviendo al ejemplo de cuándo colocar una declaración, si es orgánico, si es kosher, si es halal o tiene un reconocimiento de empresa socialmente responsable. Si tienes un programa de responsabilidad social, te va a poder ayudar a llegar a nichos donde el consumo de estos productos es a un precio más elevado. Una vez que tenemos identificados cuáles son estos requerimientos, también tenemos que evaluar qué tipo de auditoría nos aplica o nos es suficiente para cumplir las especificaciones, ya sea del cliente o del mercado. ¿Qué sucede? No es lo mismo una auditoría de tercera parte a una de primera parte y no tiene el mismo reconocimiento ni por parte de la autoridad ni por parte del mercado. Cuando revisamos los esquemas de certificación, todos los esquemas de certificación tienen líneas en común o una columna vertebral que parte desde las instalaciones, los procesos, especificaciones de materia prima, especificaciones de producto, pruebas o testeos que te están garantizando justamente el cumplimiento a la especificación, el que cuentes con buenas prácticas de manufactura, dependiendo del sector o del tipo de producto. Entonces, de ahí viene una verificación de que efectivamente estás alineado a este tipo de sistemas. Una auditoría de primera parte no es otra cosa que una auditoría interna, una auditoría que realiza la empresa a sí misma. Una auditoría de segunda parte es una auditoría que me realiza el cliente o alguien contratado por el cliente, pero esta auditoría solamente tiene validez para ese cliente. Y una auditoría de tercera parte es bajo un esquema de certificación que ya es avalado a través de un segmento o a nivel global, donde esta auditoría me va a servir para uno o varios clientes, si están dentro del mismo segmento. Entonces, hay certificaciones que cuentan con diferentes niveles para poder llegar a una certificación de reconocimiento de tercera parte. Hay algunos esquemas en los cuales se realiza una revisión previa, que es una preauditoría, para poder determinar el nivel de cumplimiento.
No sé, me gustaría que en el chat, si tuvieran alguna duda, pregunta, la fueran escribiendo, porque, bueno, entramos como en algunos términos técnicos y para mí son muy familiares y tal vez a ustedes los puedo llegar a perder un poquito. Entonces, para que una empresa pueda llegar a certificarse, como les comentaba, tenemos que partir de contar con procesos documentados, tener una proveeduría certificada. No podemos tener compras de emergencia o en el mercadito o con proveedores que no tienen una validación previa que cumpla nuestra especificación de producto, porque esto nos va a afectar. Hay empresas que dentro de sus procesos son muy caseros o domésticos, todavía no se encuentran o artesanales. Entonces, es muy complicado de repente para este tipo de empresas entrar en un esquema de documentación, de validez, de limitarte a comprar tus materiales en determinados lugares, porque esto ya incrementaría de alguna manera los costos. Este también es uno de los puntos a considerar. En ocasiones, nuestros productos o nuestros costos pueden llegar a ser atractivos justamente al no tener este tipo de controles, al tener esta permisibilidad de poder comprar prácticamente en cualquier lugar a precios muy accesibles, pero con bajos controles de calidad o de especificación técnica. Son precios muy bajos. Cuando llega un cliente internacional y nos pide contar con un esquema de certificación, nuestros costos se pueden ver afectados y elevados por estos dos puntos principalmente. Hace unas semanas tuvimos el acercamiento de una empresa que tiene una posibilidad de comenzar a maquilar un producto y me decía, oye Fátima, pero ¿por qué mi contraparte en su país de origen, pues no me dice que lo puedo hacer aquí en México para venderlo a Estados Unidos? No me hablan de todo este cumplimiento. Es muy sencillo. En el extranjero, para que se pueda establecer una empresa, una sociedad, se pueda comenzar a producir, hay que tener los permisos y los registros para poder comenzar a operar. Y no es que en México no existan este tipo de requerimientos, simplemente de repente las autoridades son insuficientes para poder supervisar el cumplimiento de todas las normas. Esto no significa que no haya revisiones o que no haya sanciones. Puede tocar la mala suerte de ser el seleccionado para esta revisión y poder llegar a tener una multa en México o hasta la clausura, pero esto es relativamente poco común, a menos de que sea un producto que haya ocasionado un daño o una afectación bastante fuerte. Entonces, partiendo de estos dos puntos, que son la base de cualquier certificación, junto con la parte de la infraestructura, que no lo estoy mencionando aquí, partimos del conocimiento de normas internacionales. Y previo a esto, de las normas nacionales para poder certificar el producto. No siempre se certifica el producto. Hay ocasiones que se certifican los procesos o se registran algunos procesos. Entonces, aquí también es importante tener identificado qué es lo que necesita la certificación, mi proceso o mi producto. Cuando hablamos de una certificación de producto, esto no significa que toda mi producción se encuentre certificada. De hecho,
Cuando esto pasa, los certificados generalmente no son certificados, son pruebas de análisis que realizan algunos laboratorios, únicamente amparan las muestras que fueron revisadas o analizadas y me da la garantía de que esos productos van a estar dentro del cumplimiento. Cuando se hace una certificación del proceso, entonces sí tengo una mayor amplitud de mi cobertura. Lo que se hace al momento de obtener una certificación es minimizar el riesgo de que algún producto pueda fallar, dañar o afectar a algún consumidor. ¿Ok? Entonces, eso es importante también tenerlo en vista. Tenemos identificados 3 tipos básicos de certificaciones o de cumplimientos normativos. Una que está basado en la parte de gestión de riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a afectar al consumidor. Y vamos desde la parte de que mi producto no contenga ninguna sustancia nociva al ser humano, en diferentes productos como desde calzado, accesorios, joyería, prendas de vestir. En el tema de alimentación, lo que es la parte de seguridad de inocuidad alimentaria, y en el tema de la gestión de la cadena de suministros, que durante el proceso de distribución y transporte de las mercancías no se llegue a afectar o dañar que pueda afectar al consumidor final. Y finalmente, aunque aquí lo tengo al inicio, el tema de seguridad y aduana ágil, que esto es CITIPAT básicamente, y en México pues se le conoce como OEA, Operador Económico Autorizado, que es una figura ante la OMA. Después partimos a la parte de sustentabilidad, que aquí ya estamos hablando de temas amigables con el medio ambiente, donde ya estamos hablando del uso de recursos y materiales que no dañan al medio ambiente ni en su fabricación, ni en su consumo, ni cuando son desechados. Entonces, hay algunos que son ya como el top en esta línea, que marcan el ciclo de vida de producto, y también entraría en esta parte de sustentabilidad el cumplimiento de responsabilidad social, que aquí quiero hacer una aclaración. En el tema de responsabilidad social no es cómo impacto en mi comunidad, es cómo trato a mi trabajador para que tenga un ambiente seguro, sano, donde se pueda desarrollar de una manera que le permita un crecimiento tanto personal como laboral. ¿Cómo trato a mis empleados? Y esto se vuelve un factor súper importante con la entrada del nuevo Tratado de Libre Comercio, donde si antes, al momento de la exportación, nos pedían cumplir certificaciones a un nivel de gestión de riesgos, ahora ya se vuelve elemental cumplir un tema de responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Entonces vamos subiendo de nivel. Y ya un tercer punto o un tercer grupo va enfocado a la innovación, a mejorar productos, procesos, modelos de negocio y certificaciones que van con un enfoque totalmente disruptivo, ¿ok? Entonces, si les mencionaba que la primera lámina era importante para ustedes, esta también se vuelve clave dentro del control de un sistema de gestión para el cumplimiento de un esquema de certificación.
el tener controladas las materias primas, los procesos de manufactura, la cadena de distribución, el transportista, el distribuidor o detallista y el consumidor final. Hay ocasiones que nosotros podemos tener todos los cuidados en los productos, pero un mal manejo del producto dentro del transporte o del distribuidor o del comercializador pueden llegar a dañarlo. Es por eso que es bien importante tener muy claro internamente cuáles son las mejores prácticas en el manejo de nuestros productos y así poder comunicarlo para poder evitar futuros problemas o daños al consumidor. Entonces, partimos desde identificar proveedores que sean confiables, o sea, que sean, si no certificados, sí cumplan con una especificación de producto. Y esto aplica para todos los sectores. Esto no lo estoy diciendo en uno en particular, porque, como les decía, los esquemas de certificación tienen estas líneas básicas, ¿no? Entonces, cuando tenemos identificado a nuestro proveedor, vamos a determinar cuáles son esas pruebas, esos requerimientos, esa especificación mínima a cumplir y cómo la voy a validar. Esto con la finalidad de establecer los términos y condiciones tanto con él y transferir los riesgos en determinado momento que mi producto incumpla alguna normatividad. Las normatividades extranjeras aplican para el extranjero y quienes están obligados justamente a llevarlas a cabo son el cliente, pero es nuestra responsabilidad como parte de la proveeduría o del suministro el poder generar productos bajo estos cumplimientos para poder mantener una relación comercial sana. Entonces, ya una vez que se identifican a los proveedores, desde el momento que se hace el diseño y el desarrollo del producto, es decir, previo a la fabricación, el poder testear desde las muestras. Y esta es una práctica que no muchas empresas lo llevan a cabo. Y si nosotros designáramos esta parte, las pruebas, para poder ver esos riesgos o esos peligros que se pudieran presentar dentro de nuestros productos, dentro de nuestros procesos, nos pudiéramos eliminar muchos problemas futuros y sanciones. Pero lamentablemente estos dos puntos conllevan una inversión de tiempo y también de recursos, tanto humano como material. Ya una vez que se hace el desarrollo, que se aprueban los materiales, que se ve que los productos están dentro del cumplimiento y la especificación, ya sea que tengamos internamente como empresa o que nos esté solicitando el cliente internacional, comenzar a hacer lotes de preproducción para validar que lo que testeamos dentro del diseño del producto sea correcto, porque no es lo mismo realizar una prueba sobre una muestra, sobre una toma de muestra en la producción o en la preproducción. Entonces, esto ya se vuelve de una manera sistemática la revisión y el seguimiento a este tipo de sistemas. Y finalmente, la parte de la exportación o la entrega. Hacer un muestreo todavía o una validación del producto final terminado contra la especificación y lo que tenemos y lo que le antecede desde el diseño, la preproducción y la producción para poder determinar que estamos bien en el cumplimiento. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. ¿Qué vigencia tienen las certificaciones? Las certificaciones dependerán del esquema de certificación. Vamos, la mayoría de las certificaciones son anuales. Estamos hablando fecha calendario. Si hoy, 2 de marzo,
tengo la auditoría y me emiten el certificado con fecha 2 de marzo del 2021, mi certificado tendrá validez hasta el 1 de marzo del 2022. Hay algunos otros esquemas que te piden algunos controles mucho más exigentes para darle una mayor vigencia o la revisión intermedia es menor. Estamos hablando que si tú cuentas con un tema de trazabilidad, ¿qué es trazabilidad? Es generar esta historia de dónde vienen tus materiales, a quién se los estás comprando, en qué lote de producción lo estás integrando y en qué lote de entrega le estás enviando a tu cliente para que en determinado momento puedas extraer. Entonces, el producto defectuoso. ¿Qué sucede? Hay algunas que tienen ampliación por año y medio, por 2 años o hasta por 3 años. Hay un esquema, por ejemplo, de responsabilidad social que aplica para todo lo que es el sector moda vestir, que ya cuando se tiene el primer certificado por 1 año y en el segundo eres constante en tus controles, al tercero te dan la posibilidad de que tu certificado ya no tenga una vigencia de 1 año, sino que tenga una vigencia hasta de 3 años, con una revisión intermedia mucho más ligera. Entonces, aquí habría que revisar la certificación en particular. ¿Ok? Traigo un ejemplo que está, bueno, ya no está tan de moda, que son la parte de los cubrebocas y los insumos médicos. Hoy en día, con el tema de la contingencia, desde hace 1 año, empezó esta parte de cambiar justamente el sector productivo. Si estaba haciendo bolsas, pues ahora voy a hacer cubrebocas o algún tipo de insumo que pueda ayudar a la contingencia. Entonces, dependiendo del uso, esto es bien importante, o como lo vaya a promover en el mercado, es el cumplimiento que tengo que tener. Todo cubrebocas que te diga que te cubre contra virus y bacterias tiene que estar registrado ante COFEPRIS, tiene que tener un registro vigente. Entonces, este es un comparativo entre una mascarilla quirúrgica y un respirador, que es el N95. Y si comparamos esto contra lo que usamos día a día, pues vamos a ver que pocos de los cubrebocas que usamos tienen esta cobertura. Pero esto no es ni bueno ni malo, sino el uso y la manera en que los comercialice y los comunique a mi cliente o a mi consumidor potencial. Si nuestro producto va dirigido a un sector salud, entonces hay que cumplir con los requerimientos que te establece el sector salud. Pero si estamos hablando de una mascarilla de uso general, esta mascarilla no me tiene que hacer ninguna declaración, ni que tiene antimicóticos o que sea antibacterial, antiviral, porque entonces ya no cuento con los elementos que me avalen este cumplimiento. Entonces, la regla sería toda aquella característica que me incremente un valor o una competencia de mi producto, la tengo que poder demostrar, y esto se hace a través de una certificación o el cumplimiento de un requerimiento. En el caso de estas mascarillas, ambas llevan validaciones por parte de las autoridades. En México no, en Estados Unidos sí. Estas las valida FDA y un organismo que es NIOSH, que va enfocado a temas de seguridad laboral, porque no solamente son de uso médico, sino también para uso industrial. ¿Ok? Algunas de las características que tienen que ser técnicas para el poder cumplirlos. Y no hay que perder de vista, ya para terminar,
¿cuál es la perspectiva del consumidor? ¿A quién le quiero vender? ¿A quién le quiero llegar? Si estamos hablando que quiero llegar a un sector con una vida fitness, entonces mi producto tiene que comunicar esto. Y no solamente comunicarlo, sino mis procesos y procedimientos tienen que estar alineados a garantizar que mi producto es eficiente o cumple lo que este consumidor está pidiendo. Hace mucho tiempo tuvimos el caso de unas tostadas que al momento que la revisa la autoridad correspondiente de Estados Unidos el etiquetado a través de pruebas del laboratorio, pues resulta que la tabla nutrimental que él estaba declarando no correspondía con el contenido del producto. Entonces, nos dice el empresario, lo que pasa es que antes de comenzar a exportar, yo me fui a Estados Unidos, compré un producto similar al mío y lo que hice fue copiar la etiqueta que tenía el producto. Si bien es cierto que tenemos que tener un benchmarking o un comparativo con nuestra competencia y que nos puede tomar como referencia en temas de etiquetados, no hay que perder de vista lo que me pide la ley. Esto pasó hace poco también con una empresa que hace muebles y me pedía un dato en particular y yo le decía, a ver, adicional a esto tienes que cumplir con 1, 2, 3, 4. No, es que a mí solamente me interesa el 1, porque compré un producto de mi competencia y es lo único que trae. Cuando hacemos esto, nos corremos el riesgo de cometer los mismos errores que está cometiendo la competencia. No conocemos los motivos y las razones por las que ellos están actuando de esta manera. Entonces, hay mercados que pueden llegar a ser muy atractivos, donde un producto llega a tener un valor 3, 4 veces mayor al mercado en el cual estamos vendiendo nuestros productos, pero esto implica también una mayor inversión. Entonces, nada más para cerrar, les quiero presentar un caso de economía circular que me parece muy interesante. Si tienen tiempo de entrar a la página de Nike, ellos tienen, permítanme, ahí están viendo mi pantalla. Ellos tienen un proyecto que ya está de venta, que se llama Space Hippie, o un hippie espacial, ¿no? O sea, y ellos desarrollaron modelos a través de la basura. Entonces, podemos ver cómo van reconstruyendo con pedacitos de poliuretano, sobras de tela, hasta que van generando los productos, hasta llegar a esto. Hay modelos de negocio por explorar que pueden llegar a ser bastante atractivos, siempre y cuando conozcamos la normatividad y el cumplimiento a seguir. En el caso de ellos, lo que quieren transmitir es qué pasaría si la tierra estuviera llena de basura, ya no pudiéramos producir más y tuviéramos que consumir lo que ya está. ¿Cómo lo transformamos? Esto es futureando en una vida en el espacio y tratando de subsistir con lo que ya hay. ¿Cómo lo transformas?
y cómo puedes hacer sustentable un producto que técnicamente ya es basura. Entonces, por mi parte sería todo. Espero no haberles causado demasiadas confusiones, haber sido clara en la exposición. Quedo a sus órdenes. Ya no me dio tiempo para entrar en materia de cada uno de los sectores. Cada uno tiene sus peculiaridades. Estas son las generalidades que aplicarían para mí en casi todos. Y pues muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartes. Este ejercicio, la verdad es que es súper, súper interesante. Y quiero recapitular algo que va desde desde la sesión que tuvimos la semana pasada con nuestro director Luis Vargas y esta sesión que tenemos ahorita con Fátima. Y es muy importante mencionar. La semana pasada fue un poco el tema de competitividad, hablábamos de algunos casos sobre alguna visión empresarial, etcétera. Pero es importantísimo poderlo aterrizar con todas las certificaciones que vas a necesitar y todos los requerimientos que se exigen en el país destino. Porque como decía Fátima, aunque nosotros querramos hacerlo de forma digital, no lo van a pedir. Entonces hay que considerarlo porque el proyecto puede ser muy bueno, puede ser disruptivo, podría tener unas capacidades o unas cualidades muy interesantes para poder ser exportable, pero si llega y se topa con alguna de las certificaciones, podemos llegar a tener algún problema. Entonces, Fátima, rapidísimo, si una empresa se quiere certificar y quiere tocar la puerta con alguien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estás muteada, ¿eh? Otra vez la pregunta. Creo que no te la entendí bastante bien. Ah, perdón. Te decía, para ir aterrizando. Entonces, si una empresa llega y dice, ok, yo quiero certificarme o quiero llevar mi producto a tal lugar, y está un poco todavía perdida, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es como el primer paso más bien que tiene que seguir? Mi sugerencia es esta lámina donde les indico, conocer, o sea, a qué país quiero llegar, qué tipo de mercado, saber quién es mi competencia, qué tipo de normatividad tengo que cumplir en México. Esta lámina es esencial para saber si puedo o no puedo. Tuvimos un caso reciente de una empresa que tenía, es que son muy comunes, de repente que les llegan oportunidades comerciales y les llegan con un manual de proveedor bastante rígido y estricto para el cumplimiento. Entonces, hay que evaluar si tenemos la capacidad administrativa, la parte de respuesta con el cliente y principal, conocer si estamos cumpliendo la normatividad de México. En esta parte, si ya tengo estos puntos, va a ser mucho más sencillo que lleguen con nosotros y les podamos dar la información de cómo hacer para lograr esa certificación. Porque si no tienes esta base, te va a llevar mucho más tiempo el poder lograrlo. ¿En cuánto tiempo se logra? Y eso es algo que no comenté, porque me preguntaban cuánto tiempo Sí. es la vigencia. Depende de la capacidad de las empresas. Hay empresas que logran certificarse en 3 meses. Hay empresas que me ha tocado atender que se han llevado 5 años, Wow. pero porque han decidido hacer inversiones en base a sus posibilidades e ir caminando paso a pasito con una meta muy clara y muy específica. Y hoy en día ya están exportando y lo están haciendo de una manera sólida. Entonces, dependerá de la capacidad de cada empresa. Qué buen punto tocas, porque entonces es muy importante conocer el país a donde vas a ir, las regulaciones que tiene tu producto y cuáles van a ser los pasos o a quién se lo vas a enviar para que tú puedas ayudarlos y puedas revisar en un esquema qué es lo que necesitan, porque si no va a ser complejo el poder ir. O sea, es más complejo cuando una empresa llega y dice, quiero llevar mi producto a Emiratos Árabes. Y si no sabes a quién se lo vas a mandar, podría llegar a ser complejo. ¿Eso sí lo entendí bien? Así es, porque uno de los comentarios que les hacía es, hay una normatividad prácticamente espejo. Lo que tú cumples en México lo vas a tener que cumplir en el país destino.
Y hay empresas que, por ejemplo, quieren vender gel antibacterial y ni siquiera está registrado ante COFEPRIS. Y ese producto posiblemente va a tener un registro sanitario en el país destino, que lo va a tener que hacer el importador o el cliente. Entonces, en el caso de alimentos, hay un cumplimiento justamente del importador para validar que el producto que tú estás comprando cumple con los requerimientos de inocuidad y seguridad alimentaria. Bien. Entonces, hay que empatar. Súper interesante. Ahora, entonces, tenemos esta idea que queremos llevar a cabo, hay que analizarla y hay que trabajarla en la empresa para poder hacerla realidad. Ahora sí que se lleva a cabo la frase esa que dice de que una idea sin trabajo solamente son ideas básicas, ¿no? Bueno, tiene otra forma, pero bueno, no queremos entrar mucho detalle aquí. Muy bien, Fa. También nos preguntaban sobre... Ay, perdón, se me trabó mi celular. Nos dice, nosotros tenemos paneles solares y el consumo de electricidad de la CFE es cero. ¿Cómo podemos certificar esta huella de carbono cero en nuestros procesos? Hay esquemas, de hecho, no recuerdo bien si es una CTM, porque ya nos ha tocado en un par de ocasiones en el tiempo que tenemos en Cofoce apoyar empresas con paneles solares, con registros en Estados Unidos. No son registros baratos, no son registros rápidos. Igual, si nos dejan un correo electrónico, les podemos compartir la información que tenemos referente a esto, pero es diferente en temas de electricidad. Depende de los voltajes, quiero entender, que se manejan en cada país. Entonces, la normatividad aquí sí no es tan homóloga. O sea, sí hay certificaciones como que van a la par, pero sí hay diferenciadores como importantes. Bien, entonces la dificultad de internacionalización radica en qué producto se trata de exportar en sentido de cumplir las normas y certificados. ¿Estas normas no son un poco más flexibles para las pymes? No, o sea, el hecho es el cumplimiento del producto. Hay algunos registros que tienen un costo elevado, que en algunos países te dan un beneficio más barato, pero el cumplimiento finalmente hay que darlo. Una ocasión leí una frase que decía algo así, que el nivel normativo de un país depende del nivel de conciencia de su consumidor. Entonces se los dejo de tarea, qué tan conscientes somos como consumidores en México versus otros países. Bien, ahorita hablando del tema de pymes, ahorita está mucho tendencia las empresas o las microempresas exportadoras, que son estas empresas que a pesar de ser pequeñas, su naturaleza es serlo así y son sumamente competitivas. Entonces, no hay que vernos como empresa pequeña como débil, más bien hay que vernos con la opción o la facilidad que tiene el ser ligero para poder conseguir una certificación y poder ser más competitivo. Eso también es un punto importante. Así es. Fátima, ¿dónde podemos, que nos, Fátima, ¿dónde podemos, qué nos recomiendas como metodología para saber en primera instancia cuáles son las certificaciones internas o externas que nos aplican? ¿Cuál es tu consejo, metodología a seguir en este proceso de investigación? En el caso de México, hubo un cambio en el tema de la estructura de normalización, pero la Dirección General de Normas cuenta con una página en la cual tú entras, buscas el producto y te va a arrojar las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que aplican. No es lo mismo. Una norma oficial mexicana es de índole obligatorio su aplicación y una norma mexicana es una norma de referencia para el sector industrial. Entonces, sería en la Dirección General de Normas. Bien. En México. Súper. Ahora nos pregunta esta Ana Paola Obregón. Yo quiero crear una certificación propia. ¿Qué tan factible es y qué tan complicado es? A ver, ya, para que tú puedas generar una certificación,
como tal un esquema de certificación, como lo mencionaba, cumple los requerimientos de un sector, de una industria o de un nicho en particular. Entonces, para que tu certificación tuviera validez, tendrías que estar cubriendo la necesidad de un grupo. Entonces, sí sería complicado. Quiero entender que tú quieres establecer parámetros de control hacia tu producto. Quiero creer que va con ese afán la pregunta. En ocasiones no es necesario, si tu mercado no te lo pide, tu cliente no te lo pide, es una certificación comercial, puedes adoptar el sistema, implementarlo sin la necesidad de auditarte. Ok. Entonces, tienes el esquema, más no tienes el documento que lo avala. Esa sería como una recomendación. Hay empresas que hacen sus propios protocolos, pero estos ya estamos hablando de empresas a nivel nacional muy grandes, con especificaciones como muy particulares, o a nivel internacional, donde ya no se contrata, de hecho, una casa certificadora, sino ellos mismos tienen su grupo de auditores internos. O sea, quiero entender que yo puedo poner los parámetros para mi producto en base a las necesidades del mercado, en base a los parámetros que yo quiero manejar. Y lo que dices es, no es necesario el tenerlo que hacer una certificación para que me cumpla. ¿Lo entendí bien? Dependiendo de Ok. tu cliente y del mercado. ¿Por qué? Tú vas a tomar lo que yo quiero o lo que yo espero con lo que me pide la ley, con lo Ah, que me pide el mercado. claro. Entonces, con esto haces tu mix. A lo mejor comercialmente tú vas a encontrar solamente una certificación que te va a establecer lo que te pide la ley y lo que te pide el mercado, lo que te pide un nicho. Pero sobre eso tú quieres algo más, entonces lo agregas. Pero tendrías que estar hablando de operaciones tal vez muy específicas o grandes, Ya te entendí. donde tú auditarías de tal manera. O sea, tú te encargarías de hacer ese auditor también para las demás empresas que lo quisieran hacer y eso te va a generar Eh, costos y recursos sí, extra. no, si tú estás hablando de, es que no entendí muy bien la pregunta al momento de decir el hacer una certificación propia. Ujú. Hay empresas como Walmart que tienen su propio esquema de certificación o de revisión. Entonces, tienen el parámetro legal más puntos extras. Entonces, ellos pueden tener a su gente que mandan a auditar o pueden contratar a un Una persona. laboratorio, bueno, a un organismo de verificación Ok. para que te vayan a visitar y te evalúen sobre este protocolo. Esto es lo que tú puedes hacer, pero esto generalmente se hace cuando tú tienes a quién supervisar o a Ya. quién exigirle estos requerimientos. Ok. O tu validación de proveedores en base a tu especificación. Sería como tu posición en la cadena de valor y tu posición en el mercado, de alguna manera. Así es. Sí, ¿verdad? Ok. Ella dice, bueno, dice esta Ana Paola, quiero certificar que una piel sintética es lo más parecido a una piel real exótica. ¿Es conveniente hacer una certificación o no tan necesario? Yo creo que sería cuestión de ver el proyecto, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, tú lo que estás hablando es temas de evaluación físico, ay, se Críticas llaman, físicas, son físicos, son físicas y son de rendimiento o de, ay, se me fue la palabra. como de A aprovechamiento, ver, ¿quieres? sí, para ver que tengan un mismo, que las dos se comportan de la misma manera, pero entonces ahí ya no estás hablando de una certificación. O sea, tú lo que quieres es comprobar que tu producto tiene las mismas características que esta. Ok. Ana Paola, está muy interesante tu proyecto. Si nos pudieras contactar, ya tiene nuestros canales de comunicación. Si nos pudieras contactar y podemos platicar un poquito más, la verdad estaría increíble. No que podamos ayudar, nos encantaría. Fa, Sí, ya no hay otras preguntas en el chat, entonces pues, me gustaría darte las gracias por tu tiempo, por gracias a todos los ustedes. conocimientos. Ya está tu contacto ahí en el chat. Al igual también Pablo nos va a echar la mano para dejar la liga para poder ingresar
al foro que tenemos en WhatsApp. Y pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión. Gracias, bonita tarde, bonito día todavía. Son las 11. Sí, todavía bonito día. Muchísimas gracias. Oye, Fátima, una última pregunta. Ya, no lo alcanzamos. Esta última pregunta, si quieren nos pueden contactar y con muchísimo gusto podamos ayudarlos. Sale de forma directa. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Bonito día.